Bendiciones a todos, a todas que están viendo este vídeo a través de los diferentes medios de comunicación. Os saluda vuestro hermano español David Santiago, uno de los servidores y siervos de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada y formada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González, situada en la calle Periodista Badía número 21 de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios, y lo vamos a declarar bien fuertemente. En uno de los anteriores vídeos estamos dando una pequeña introducción sobre el tema de la evangelización. A través de este vídeo que vamos a empezar hoy y de varios adelante, va a ser una serie, vamos a comprender lo que es la evangelización y cómo debemos de evangelizar. Son diferentes puntos que vamos a desarrollar durante muchos vídeos, más o menos serán como unos 10-12 vídeos más o menos lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con el tema, y sobre todo, para ser un buen evangelizador, primer punto, tienes que ser guiado. Nosotros debemos tomar el mensaje de Cristo para nuestras calles y permitir que el Espíritu Santo tome nuestras manos, pies y voces para este mundo. El Espíritu Santo quiere usarnos para compartir las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? Las sagradas escrituras, las buenas noticias de que Dios existe y que es un Dios de salvación y que Cristo te ama en el nombre de Jesús. Así como estudiamos cómo testificar con eficacia, podemos aprender juntos haciéndolo. Yo siempre, aunque me veáis así que siempre estoy haciendo vídeos y vídeos y más vídeos, yo siempre estoy escudriñando la palabra, siempre estoy estudiando la palabra, siempre estoy estudiando más y más y más. Siempre estoy aprendiendo cómo testificar por el Espíritu Santo cada vez que lo hago en la calle, compartiendo el mensaje con otros. A medida de que usted y yo aprendamos más sobre el evangelismo, permitiremos que el Espíritu Santo sea más real en usted y en mí que su mejor amigo. Permita que ser testigo de Cristo se convierta en tu modo de vida. Muchos darán más testimonio con un equipo de gente en las calles que jamás lo hayan hecho solos en otro tiempo por su cuenta. Recuerde que Dios quiere que aprovechemos cada oportunidad para dar testimonio de Cristo. Escuchemos al Espíritu Santo y permitámosle que fluya en nosotros y nos guíe en nuestro testimonio. Nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo y tomar la urgencia que Él nos transmitirá. Él nos dice que la mies es mucha, el tiempo es corto y los obreros son pocos. Nosotros debemos comenzar a testificar en las calles y salir puerta por puerta en las ciudades donde vivimos. En Romanos 13, versículos 11 y 12 lo dice bien claramente, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este versículo es a menudo llamado como el amanecer de un nuevo día. Yo me pregunto, si el tiempo en este reloj celestial vuelve ahora mismo 2 minutos hasta medianoche, yo creo que estamos a minutos de ese mundo a medida que lo conocemos. El Señor nos advierte que ese día vendrá pronto y se terminará la oportunidad. Es tan importante que nos demos cuenta que muchos no verán la salida del sol mañana, porque nuestra vida es como vapor. Y habrá muchos que mañana se encontrarán con la muerte. Mi llamado para evangelizar en las calles comenzó cuando me di cuenta que muchos no han recibido a Cristo Jesús como Señor, arderán en el infierno. Aunque Jesús murió en la cruz por todos, hay muchos que nunca han oído el Evangelio, la palabra de Dios, y muchos no han tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Nosotros debemos ser capaces de compartir el mensaje del Evangelio con este mundo perdido y hacerlo pronto. Y hago una pregunta, ¿está usted preparado para salir a la calle y evangelizar puerta a puerta? ¿Está usted listo para responder a esta pregunta? En 1 de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande, todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El Señor estableció el camino para que todos y cada uno tenga oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Esta es la palabra que cambiará los corazones si la semilla del Evangelio se siembra en sus vidas. He podido ver muchas veces a las personas cambiar cuando la palabra de Dios se sembró en sus corazones. En 2 de Pedro 11 vemos: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cuántos de ustedes quieren animarse a ir más lejos y ser intrépidos y a compartir el Evangelio con otros? Yo los desafío en este preciso momento que comiencen un ministerio de evangelismo en las calles y aprendan a dar testimonio de lo que Cristo hizo en sus vidas. Nosotros debemos aprender cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestro testimonio será más efectivo si nosotros somos guiados por Él. Él, únicamente el Señor, conoce los corazones de los hombres. El Señor nos dará las mejores oportunidades para compartir su palabra con los perdidos. Permita que Dios lo guíe cada vez más, que salga con un equipo para evangelizar en la calle. Yo comparto que siempre saldremos a encontrarnos con las personas que Dios ha preparado para recibirnos. Y a menudo tenemos muchos frutos de personas que deciden aceptar a Cristo. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hacemos las cosas con gozo. Y me emociono cada vez que una persona decide aceptar a Cristo en su corazón. Vamos a ver algunos ejemplos del Señor guiándome en las almas perdidas. Esas experiencias han sido maravillosas experiencias. Las palabras son limitadas para describir lo que ha significado que esas personas aceptaran a Cristo. Yo espero que esas historias puedan motivarlo para que usted, bajo la guía del Espíritu Santo, haga lo mismo. Nosotros compartimos esas historias como un testimonio de poder y de la gracia de Dios en la salvación de las almas para animarlo. Nos damos cuenta que nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Esto nos hace ver que nuestro testimonio no depende de nuestras habilidades. Nosotros esperamos que usted pueda ver que Dios se está moviendo por todo lugar y en los corazones de muchos. Estas historias describen solamente algunas de las muchas experiencias que tenemos de nuestro trabajo en las calles. A mí me pasa muchas veces, de muchos hermanos. Tenemos un llamado para ir a los parques cuando se concentra mucha gente. Yo una vez, estando en Valencia, estaba estudiando la Biblia. Me pareció que Dios me llamaba a ir a una plaza, a un parque. Yo no respondí, porque pensaba, es una cosa que viene eso así. Y continué estudiando. El Señor me llamó por segunda vez. Entonces yo respondí inmediatamente y fui al parque. Conduje hasta el parque. Yo observé que solamente en ese parque había 3 personas. Pero esas 3 personas estaban necesitados de la palabra de Dios. Uno estaba drogadicto, el otro estaba alcoholizado y la otra persona tenía como 3 hernias discales y andaba postrada y curvada porque no podía ponerse de pie. Estaba hechizado, las 3 personas poseídas por los demonios. Yo les dije algo para empezar la conversación. El drogadicto se me detuvo para hablar conmigo. Yo me acerqué a ellos y me presenté. Y le conté que Dios lo que estaba haciendo en mí, de que me había guiado a este parque. Él, el drogadicto, se sintió emocionado por saber que Dios hacía eso y que alguien era obediente a Dios en este tiempo. Yo oré por ellos y ellos lo agradecieron. También las 3 en gran manera, pero sobre todo la mujer, los 3 aceptaron en Cristo, pero en gran manera Dios la sanó a esa mujer que estaba con las 3 hernias discales en el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos orando
y las 3 personas aceptaron a Cristo, pero fue de gloria y mansedumbre en el nombre de Jesús, porque una de ellas, ese espíritu que tenía, que le imposibilitaba el estar recta de su espalda, se puso de golpe y porrazo y ¡pum! Como si hubiera una explosión. Pero fue esta una explosión de poder, una explosión de fuego en el nombre de Jesús. Porque esa mujer se puso de pie y pudo andar perfectamente. Y esas hernias discales se fueron en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué hicimos esto? Porque Dios intervino en la vida de esas personas para evitar que siguieran el pecado, que sus consecuencias, y fueron tocados por la gracia de Dios. Yo los alenté a seguir a Cristo a cualquier costo y hacer las cosas correctas. Nos despedimos y la mujer llorosa me dijo gracias. Dice, de verdad, porque me ha sanado mucho. Desde entonces ellos siguen adorando a Cristo. Y el drogadicto me dijo, gracias. Dice, quiero agradecerte mucho por haber venido al parque y hablarnos. Para mí ha significado mucho. Tenía muchas ideas en la cabeza, pero ahora se me han ido. Ya no quiero drogadicción, ya no quiero nada. Así es. En Isaías 12 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y así es. Y podemos ver siempre muchas formas, muchos ejemplos, muchos testimonios, pero tenemos que ser nuestro testimonio vivo. Siempre el testimonio efectivo es la respuesta de horas y horas de oración que alguien ama a las almas. La convicción era muy fuerte sobre mí y yo supe que ese día iba a ser un buen día para testificar mientras iba de camino a la iglesia a enseñar a otros sobre el evangelismo. Hacía vídeos, hacía cosas, yo estudiaba la palabra para formarme, para capacitarme, para llevar a niveles mayores. Pero Dios nos pone que allí donde estemos, en nuestros trabajos, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, donde estemos, en nuestros colegios, testifiquemos de la palabra de Dios, porque hay gente siempre ahí fuera necesitada y Dios te da un llamado. Hagamos siempre lo que Dios quiere que hagamos y seamos de esa manera sus manos y sus pies en este mundo. El tiempo es corto, los obreros son pocos, pero la mies es mucha. El segundo punto muy importante es el segundo punto es la cosa de escuchar. Cuando yo me encuentro con la gente en la calle, ellos están más dispuestos a hablar de lo que sienten en sus corazones, de los que ellos creen que son capaces. No obstante, cuando son confrontados con la verdad, viene ya la convicción de pecado y el velo de oscuridad es quitado. Yo recuerdo a un hombre y me dijo que lo siguiera. Y cuando él comenzó a caminar fuera de la oscuridad, yo le pedí que se detuviera y comencé a compartir con él mi preocupación sobre su alma. Y le hablé de Jesús. Él escuchó con atención y estaba ávido de orar para recibir a Cristo en su vida. Y él me dijo, las palabras que usted me compartió son verdades y están llenas de luz. Yo estoy en tinieblas, pero tú eres luz divina. Las palabras de este hombre me dieron una visión de lo que estaba ocurriendo en su interior. De algún modo Dios usó mis simples palabras para llegar profundamente a su corazón y hacer que brille en la luz del Evangelio. Este hombre abrió su corazón y me contó que había vivido con prostitutas, traficantes de drogas, que estaba sintiendo de que debía abandonar esa vida e irse lejos. Él sabía que tenía que dejar otros pecados y que debía comenzar a transitar por un nuevo camino, pero hasta ahora no tenía ninguna relación con Jesús. Él dijo que había aceptado un empleo lo más lejos posible de ese ambiente para mantenerse ocupado y no volver más a su antigua vida. Él estaba siguiendo su corazón de la mejor manera como él sabía, y se daba cuenta que lo estaba encaminando a Cristo. Hasta que yo lo encontré, le dije que Dios estaba guiándolo a él y a tener una relación intensa con él. Todos los días estaba sacando a él del pecado, y un día arregla para que yo le comparta el Evangelio y lo guié a Cristo, y le enseñé cómo comenzar una vida nueva. Ahora él tiene un nuevo corazón que lo guiará en la eternidad con Cristo. Yo siempre recordaré cuando fui a eso. Siempre, estemos donde estemos, sea en el metro, sea en el tren, estemos en el coche, estemos en el trabajo, siempre comparte la palabra de Dios. Qué precioso es nuestro Señor Jesucristo, que puede dirigir nuestras vidas si nosotros oímos su voz.
tienes que escuchar la palabra de Dios. Yo recuerdo un texto del libro de Hechos que es como muchos otros de la palabra, que cuando las personas lo escuchan, responden inmediatamente a lo que escuchan. Recordemos que cuando hablamos de Cristo, a otros suceden cosas que van más allá de lo que nos puede parecer. El Espíritu Santo hablará con tanta intensidad a sus corazones que las personas lo escucharán a Él y les revelará el conocimiento de Cristo que los hará salvos, alejarse de sus pecados y arrepentirse de sus pecados. En Hechos 2, versículos 37 y 38 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros trata diariamente con aspectos básicos de nuestro corazón. Debemos dejar que Dios examine nuestras vidas y exponga nuestro corazón a la luz del Evangelio. Dios está hablando para su creación, pero ¿su creación quiere escucharlo? En mi propia vida, cuando Dios me llamó, Él comenzó a tratar con algunos aspectos de mi vida que por años Él me habló sobre lo que yo tenía que cambiar en mi vida. Todos tenemos, cuando aceptamos a Cristo, que cambiar muchas cosas que no le gustan de nosotros mismos. Y yo tenía que tratar con esos asuntos para ir más allá en el llamamiento de Dios. Es nuestra decisión de estar dispuestos al cambio. Por años, el Señor me ha protegido en los peores lugares de mi nación. Es así. Yo he tenido armas, he tenido picayelos, he tenido navajas apuntándome, intentos de robo, pero Dios me ha preservado de todo. Aunque yo no tengo confianza en lo que he visto o aprendí por experiencia en las calles, simplemente confío en una palabra, confío en Dios. Yo aprendí que puedo disfrutar la vida en plenitud caminando libre de temores. Únicamente Dios puede producir esta confianza en Él. Mi oración es que si Dios lo llama a este tipo de ministerio, usted puede encontrar paz en medio de cualquier circunstancia incierta y confiar en Él absolutamente. No debemos tener miedo de quienes hemos sido llamados a ayudar. La Biblia nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso dice en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mi ministerio comenzó con el testimonio que he dicho del parque en la ciudad. Ese parque alberga y sigue albergando a numerosos adictos y gente identificada con pandillas de delincuentes. Al principio, cuando oscurecía, yo estaba preocupado con mi vida. Mientras que el número de conversiones aumentaba, yo debía tomar una decisión: si continuaba dando testimonio en la oscuridad o me iba a testificar a zonas más iluminadas. Parecía como la oscuridad me daba un poco de miedo y no me sentía tan libre como yo quería para dar testimonio. Una tarde, cuando yo estaba en ese parque, iba caminando a la par de una persona compartiendo el Evangelio y comencé a sentirme muy incómodo. Porque un grupo de jóvenes pandilleros comenzó a seguirnos. Cuando más me parecía alejarme, ellos estaban cada vez más cerca. Yo estaba testificando en la zona más oscura del parque y una pandilla de jóvenes, y así, estaba cada vez más cerca. Yo me daba vuelta para mirarlos y testificaba al mismo tiempo, hasta que decidí dejar de testificar y me vi realmente en peligro. Entonces oré a Dios y le dije: Dios, yo no puedo testificar con miedo, permite ver el corazón de esta gente. Inmediatamente escuché la voz del Señor que me decía: dame tu vida y yo quitaré ese miedo de ti. Yo simplemente le dije: Señor, te doy mi vida. Yo dije esas palabras con todo mi corazón. Sorpresivamente, desde esa noche en adelante, nunca tuve más miedo. Yo he caminado solo de noche por los peores lugares de muchas ciudades y lo hice con paz en mi corazón. Muchos de nosotros debemos morir al yo mismo, al egoísmo, al egocentrismo y confiarle a Dios por completo en nuestra vida. En Juan 3:30 dice: es necesario que el que crezca para que yo mengüe. Nuestro camino con Dios podría tornarse más claro si nosotros cambiamos nuestro enfoque. La mayoría de las personas tienen sus vidas y ojos puestos en los problemas de este mundo. Nuestra vida debe enfocarse en buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. La vida es tan corta y los premios que ofrece el mundo carecen de sentido. Únicamente nuestra relación con Dios permanecerá por la eternidad. La pregunta es:
¿En qué estamos enfocados? Mucha gente me pregunta cómo se puede escuchar a Dios, y le respondo que la forma más poderosa y segura de oír a Dios es a través de su palabra, que fue inspirada por Dios y tiene su voz. Usted podrá oír a Dios cuando comience a leer su palabra. Tanto como usted pueda leer la Biblia, podrá oír hablar a Dios. Este concepto es muy simple, pero verdadero. Yo me gozo en seguir la vida de Cristo a través de los evangelios y ver cómo Él asistía a las necesidades de la gente. Él invirtió mucho más tiempo de su vida mostrando su ejemplo a quienes llamó a seguirlo. Él todavía está buscando a quienes lo quieran seguir hoy. Yo veo a Jesús en las Escrituras, parado en la calle y llamando a un hombre llamado Zaqueo, que estaba trepado a un árbol y diciéndole: Zaqueo, baja deprisa que hoy quiero posar en tu casa. Él pasó tiempo con la gente sin importar su riqueza o condición social. Hoy también Jesús está extendiendo su mano al perdido por medio de su iglesia. Sea un seguidor de Jesucristo y escuche su voz. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Este es el tiempo para todos nosotros que comencemos a escuchar las Escrituras por nosotros mismos. Muchos creyentes van de iglesia en iglesia para oír a Dios y Él siempre ha estado desde el principio con ellos. Nosotros debemos obedecer la voz de Dios y continuar oyendo su voz. Adán y Eva escucharon la voz de Dios y no la obedecieron. En el comienzo el hombre tenía la habilidad de oír a Dios. Adán caminaba con Dios, pero cuando más grande sea el pecado en el corazón del hombre, más lejos el hombre se sentirá de Dios. Después de que Adán y Eva pecaron, ellos no pudieron seguir escuchando a Dios. En Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Aunque Adán y Eva oían la voz de Dios, no lo buscaban. Ellos ya habían llenado sus corazones de pecado. Así también están a quienes les testificamos en la calle. Ellos estarán caminando en el fango del pecado y eligieron ignorar las cosas de Dios. Únicamente un encuentro con el poder de Dios puede hacer que ellos se arrepientan de sus pecados y decidan escuchar a Dios. Este es el anhelo ferviente de Dios de restaurar su corazón y que se vuelva a Él. Moisés escuchaba a Dios y Dios le usó para guiar a muchos. Él se gozaba diariamente en su compañerismo con Dios. Algunos que seguían a Moisés se encontraran en desobediencia y pensando aún en volver a Egipto, a volver al pasado. Aunque Dios hablaba a través de Moisés, la gente no lo podía escuchar por sí mismo. La voluntad de Dios es hablarle personalmente a toda su creación. Nosotros debemos ponernos en una posición de escuchar a Dios. En Juan 5 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él le envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuánto tiempo dedicamos para buscar a Dios en tiempos de tragedia o problemas? Nosotros debemos preparar el corazón para oír a Dios y mantener una relación con Él. No debemos ignorar la condición de nuestro corazón, porque puede llegar el día en que no reconozcamos los síntomas del pecado en nuestra vida y no tengamos resistencia ante las pruebas. Cuando aceptamos la derrota y el pecado en nuestra vida, ya estamos fuera de la comunión con Dios. Hay esperanza mientras se lucha. Nunca ignore las tormentas de advertencia que vienen a su vida. Comience a caminar cerca de Dios y escuche su voz a través de las Escrituras. Dios ya hizo todo perfecto para que usted se goce en libertad. Hubo un costo y Él envió a su Hijo unigénito para pagar el precio por su pecado y por mi pecado. También hay un costo para usted que se niegue a sí mismo y tome su cruz y lo siga cada día. En Mateo 16 lo dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo desafío a caminar cerca de Dios y Dios caminará cerca suyo. Escuche su voz diariamente por medio de las Escrituras. Cuanto más me gozo en comunión con Dios, es cuando más yo disfruto de conocerlo y saber que Él es siempre galardonador, que escucha mis oraciones y en los pensamientos que yo tengo para con Él, en el nombre de Jesús. Con este tema voy a terminar este vídeo,
Pero en siguientes vídeos seguiremos hablando de varios puntos diferentes. Pero sobre todo en este vídeo vamos a hablar una cosa muy seria. Es que seamos guiados por Dios y que escuchemos la palabra. Y que escuchemos a Dios contra más leamos las Escrituras en el nombre de Jesús. Quiero mandar en este día un saludo muy grande para todos mis padres espirituales y clamar por ellos en el nombre de Jesús. No olvidéis dejar vuestros comentarios, dejar vuestros me gustas acerca de este vídeo. No olvidéis dejar vuestras suscripciones a este canal porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Y estos mensajes que estamos haciendo, estos vídeos, no son porque yo quiero agrandar al mundo, no. Yo hablo esa palabra porque Dios pone una palabra y habla por medio de mí para llevar esa palabra a todas esas personas que no conocen de Dios, y Dios tiene grandes propósitos contigo en el nombre de Jesús. Y no olvidéis dejar también vuestros comentarios acerca de otros temas que tengáis en vuestras cabezas y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico. Os saluda vuestro hermano español David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición. Una iglesia fundada y formada por los apóstoles Leandro González y por la profeta Yolanda González. Situada en la calle Periodista Badía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Y si estás por Valencia y alrededores, vente a la iglesia porque Dios tiene una palabra de poder para ti en el nombre poderoso de Jesús. Entrarás en la iglesia y saldrás de ella nueva, con un corazón constricto, con un corazón humillado y sincero, y llorando y deseando dar gracias al Señor por permitir un día que te hablaran de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!